Luciano de Samosata, en la actual Turquía, escribe la primera historia sobre un viaje espacial del que se tenga registro, donde los personajes llegan a la Luna en un barco impulsados por un huracán. La nave espacial era un barco ya que, obviamente, era el medio de transporte masivo que existía en esa época. Desde entonces hubieron muchas historias sobre viajes a la Luna, pero al igual que en la de Luciano, el viaje se logra gracias a un componente fantástico. A fines del siglo XV, Leonardo da Vinci, además de diseñar una enorme cantidad de armas, piezas de artillería, barcos y carros blindados, diseña varios aparatos aéreos con fundamentos, aunque teóricos, científicos. En 1670, el jesuita italiano Francesco Lana diseña un aparato volador que consistía en un casco de un barco con 4 esferas de cobre, las cuales, teóricamente, al quitarle el aire de su interior, estas terminarían siendo menos pesadas que el aire y haría que flotaran en el aire como las boyas lo hacen en el agua. Por supuesto que nunca se realizó, ya que no existía la tecnología necesaria, pero también porque Lana se dio cuenta de que ese invento sería utilizado para arrojar bombas desde el aire. Casi 40 años más tarde, otro jesuita, el sacerdote portugués Bartolomeu de Gusmão, logra elevar 4 metros un pequeño globo de aire caliente en una presentación ante el rey Juan V y su corte. En 1782, los hermanos franceses Montgolfier, unos fabricantes de papel que se dieron cuenta de que sus bolsas de papel se elevaban cuando les entraba aire caliente, empezaron a experimentar y en diciembre de ese año lograron elevar una bolsa de seda a unos 250 metros de altura. 6 meses más tarde, realizaron una presentación pública con un globo hecho de lino y 3 meses después hicieron una presentación en Versalles ante el rey Luis XVI y María Antonieta, llevando 3 animales a bordo. Solo 2 meses más tarde, en París, Jean-François de Rosier y el marqués d'Orléans fueron los primeros tripulantes humanos en un viaje que recorrió 9 kilómetros a unos 100 metros de altura. De Rosier, ya convertido en un héroe nacional, pasó los siguientes meses experimentando con globos de aire caliente e hidrógeno, con la idea de ser el primero en cruzar el Canal de la Mancha, pero en enero de 1785, el también francés Jean-Pierre Blanchard se le adelantó cruzando el canal desde Inglaterra a Francia en menos de 2 horas y media. Ese mismo año, de Rosier quiso concretar su idea y partió de Boulogne-sur-Mer en dirección a Inglaterra, pero se estrelló a los 5 kilómetros y murió junto a su acompañante Pierre Romain, convirtiéndose en el primer humano en volar y también en el primero en morir en un accidente aéreo. En 1835, Edgar Allan Poe escribe el cuento La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall, donde el protagonista llega a la Luna en un globo aerostático. Por otro lado, a mediados del siglo XIX, los ejércitos empezaron a generalizar el uso de obuses con ánimas estriadas en sus baterías de artillería, los cuales utilizaban proyectiles cilíndricos con punta cónica, logrando distancias mucho mayores que los cañones o morteros que disparaban balas esféricas de hierro o piedra. En 1865, el escritor francés Julio Verne escribe De la Tierra a la Luna y 5 años más tarde escribe su continuación, Alrededor de la Luna, en donde los personajes viajan al satélite dentro de un proyectil de punta cónica lanzado por un cañón gigante. En 1870 estalla la Guerra Franco-Prusiana y el arquitecto naval francés Dupuy-de-Lôme empieza a diseñar un globo aerostático dirigible propulsado por personas que hacían girar una manivela. Aunque el proyecto se terminó y el dirigible logró volar, recién lo hizo en febrero de 1872, cuando la guerra ya había terminado. En 1887, el cónsul de Colombia en Hamburgo, Carlos Albán, inventa un sistema de globos aerostáticos de envoltura metálica y le cede las patentes a su amigo, el conde Ferdinand von Zeppelin, y en julio de 1900 lanza su primer dirigible, el LZ-1. A diferencia de los globos aerostáticos, que flotan porque se calienta el aire que encierran, los dirigibles lo hacen básicamente porque se inflan con un gas que sea menos pesado que el aire. Este principio inspiró a H.G. Wells en 1901 a escribir Los primeros hombres en la Luna, donde los personajes viajan en una nave hecha de una sustancia antigravitatoria llamada carovita, obtenida a base de helio y metales fundidos. En 1902, el cineasta francés Georges Méliès realiza Viaje a la Luna, tomando como inspiración el cañón gigante de Julio Verne y la ciudad subterránea de los selenitas de Wells. Unos años antes, en 1890, el inventor francés Clément Ader
Crea un aparato volador con una hélice que gira gracias a un motor de vapor y 2 alas como de murciélago. Por supuesto, era un aparato muy pesado y no tenía sustentación, pero se cree que llegó a volar unos 50 metros a 20 centímetros del piso. 3 años más tarde, el ingeniero alemán Otto Lilienthal crea un planeador que resuelve el problema de la sustentación y logra volar 250 metros. En 1896, basándose en los artículos de Otto Lilienthal, los ingenieros y fabricantes de bicicleta estadounidenses, los hermanos Wright, logran vuelos exitosos con ala delta y el 17 de octubre de 1903 realizan lo que se considera el primer vuelo tripulado de un aeroplano con un motor de explosión. El 25 de julio de 1909, el francés Louis Blériot realiza una de las mayores hazañas en la historia de la aviación. Cruza el Canal de la Mancha desde Francia a Inglaterra en un avión, tardando 37 minutos, menos de un cuarto del tiempo que había tardado Jean-Pierre Blanchard en globo 124 años antes. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y aunque al principio los ejércitos no le encontraban utilidad a los aviones, pronto se dieron cuenta de que podían utilizarlo para reconocimientos aéreos. Por supuesto que no existían cañones antiaéreos, por lo que empezaron a instalar ametralladoras a los aviones para cazar a los otros aviones, y a fines de 1914 ya estaban arrojando bombas desde las alturas, como había predicho Francesco Lana casi 250 años antes. Como vimos, las innovaciones tecnológicas sirvieron de inspiración para las naves espaciales de cada época. El globo aerostático inspiró a Poe, los obuses a Verne y los dirigibles a Wells. El aeroplano era un aparato más pesado que el aire que alcanzaba alturas y velocidades nunca antes vistas. Y, por supuesto, despertaba la imaginación del alcance que podría llegar a tener y se convirtió en la nave espacial de la película que vamos a analizar, Himmelskibelt, cuya traducción al español sería La nave espacial, una película danesa de 1918, escrita por Sophus Michaelis, con la dirección general de Ole Olsen, dirigida por Håkan Madsen y protagonizada por Gunnar Tollnes y Alf Lutenham. La película comienza con el capitán Avantis Planetaros volviendo a su ciudad para empezar una nueva expedición científica, y es recibido por su padre, el profesor Planetaros, su hermana Corona, su amigo y futuro cuñado, el Dr. Kraft, y un montón de personas, por lo que entendemos que es un ciudadano ilustre. En su casa familiar, su padre lo lleva al observatorio y le dice que en el espacio hay miles de planetas por ser explorados, instalando la idea de los viajes interplanetarios al protagonista. Motivado por lo que le dijo su padre, se sienta junto a un cuadro de Cristóbal Colón que hay en la casa y reflexiona sobre cómo se burlaron de él cuando dijo que iba a dar la vuelta al mundo, indicando que hay una relación entre los dos personajes. Luego, con un intertítulo, nos enteramos de que Avanti se convirtió en piloto deportivo y batió un récord mundial de altura en aeroplano, por lo que tiene una epifanía y le pide a su amigo, el Dr. Kraft, que lo ayude a construir una nave espacial. Enseguida va a contarle a su padre sobre su espontánea decisión de viajar a Marte, algo que alegra al profesor Planetaros, pero un colega suyo, el Dr. Dubius, que justo estaba de visita, se empieza a burlar de Avanti. Por supuesto que es un irrespetuoso, pero no se puede negar que no le faltan razones para creer que es un delirio. Sin embargo, 2 años más tarde, Avanti termina de construir la nave y realiza una presentación en la sociedad científica para encontrar voluntarios que se quieran unir a la expedición. Entonces se nos es presentado David Dane, un voluntario que viajó de Estados Unidos exclusivamente para el evento. David entra al salón fumando su pipa con una camisa oscura, una corbata floreada, el sombrero puesto y el saco colgando de su brazo, desencajando totalmente con el resto, ya que está representando la visión que tenían los europeos de los estadounidenses, que era toda una curiosidad desde que más de 300.000 de ellos llegaron desde 1917 para pelear en la guerra. En la presentación, Avanti explica que lograron fabricar una nave espacial que puede viajar a 12.000 km por hora, que es casi 10 veces la velocidad del sonido. Luego muestra un gráfico con la posición de Marte con respecto a la Tierra al momento del despegue y otro al momento del aterrizaje, que se produciría cuando la distancia entre los dos planetas es la más cercana posible, lo que se conoce como la oposición a Marte. Luego de más de un siglo, los cálculos actuales son similares a los usados por Avanti,
La velocidad y la duración del viaje es correcta, pero obviamente falta el impulso inicial para salir de la órbita terrestre. El cohete Saturn V, que se utilizó en el proyecto Apolo, alcanzaba los 25.000 km por hora y el Falcon 9 de SpaceX alcanza los 28.000 km por hora, lo que les permite llegar a la capa superior de la atmósfera y desde ahí el módulo de comando se propulsa de nuevo para alcanzar los 39.000 km por hora, que le permite escapar de la gravedad de la Tierra. Por otro lado, la posición de los planetas es más o menos correcta. Por supuesto que hay que esperar a que se produzca la oposición a Marte para optimizar el tiempo de viaje, algo que ocurre cada 26 meses, pero no se haría coincidir la llegada del planeta con ese evento, sino que este se produciría a mitad de viaje, es decir, la salida sería unos 3 meses antes de la oposición y la llegada sería unos 3 meses después. Cuando Avanti termina la presentación, el profesor Dubius le dice a los asistentes que el viaje es una locura, pero nadie le presta atención y apoyan a Avanti. Finalmente, un grupo de hombres, David incluido, se acercan a Avanti para ofrecerse como voluntarios. En la escena siguiente vemos una fiesta de despedida la noche anterior al despegue, y a la mañana siguiente, Avanti y su tripulación están en la nave, el Excelsior, listos para empezar el viaje. Pero antes aparece el pesado del profesor Dubius para gastarle una broma. Le da una carta a Avanti y le pide que si le haría el favor de llevarla a Venus. Avanti no se deja desmotivar y despegan rumbo a Marte. En el interior del Excelsior, que es prácticamente un submarino, vemos a la tripulación teniendo su primera cena y luego se resuelven los 6 meses de viaje con solo un par de planos. Entonces vemos al profesor Planetaros y a Corona leyendo el diario, donde dan por muerto a Avanti y a su tripulación, ya que el Excelsior no tiene forma de comunicarse con la Tierra para dar señales de vida. Después de 6 meses en medio del espacio y a un día de que se cumpla la fecha estimada de llegada, la tripulación del Excelsior desespera e intenta amotinarse, haciendo un paralelismo con lo que pasó durante el primer viaje de Colón a América, ya que obviamente Avanti es una versión moderna de Colón, con el espacio exterior en lugar de océano y Marte en lugar de América. Avanti interviene y restablece el orden. Sin embargo, al día siguiente, o sea, el día que supuestamente iban a llegar a Marte, David, que claramente es injustificadamente impaciente, se amotina e intenta asesinar a Avanti. Pero logran desarmarlo y justo en ese preciso momento, el Dr. Kraft avisa que llegaron a Marte. Inmediatamente la tripulación se equipa con máscara de oxígeno para salir a explorar, pero Kraft se quita la máscara para comprobar si la atmósfera es respirable y por suerte lo es, así que todos salen de la nave sin sus máscaras. Justo en el lugar donde aterrizan se encuentra lo que parece un templo, con un grupo de sabios que los había visto llegar y organizaron un comité de bienvenida con cientos de marcianos. Cuando se da el encuentro, el líder de los marcianos dice algo que no tiene intertítulos, pero Avanti dice que le entendió y explica que los marcianos hablan un idioma universal que todos pueden entender. Luego, el líder le entrega a los humanos un globo terráqueo y los invita a comer frutas del lugar, que es lo único que consumen los marcianos. A cambio, Avanti le da al líder a probar vino y carne enlatada, pero el sabio lo rechaza y le pregunta de dónde sacan la carne muerta. Por lo que, para responder a su pregunta, Avanti directamente desenfunda su arma y le dispara a un ave que justo estaba pasando. Todos los marcianos se asustan y empiezan a correr hacia los humanos, por lo que Kraft lanza una granada para asustarlos y mata a un marciano, otra vez resolviendo la situación innecesariamente con violencia. El sabio envía a los humanos a una cueva para que tengan un juicio, donde también trasladan al marciano muerto y al ave. María, la hija del líder, le pide a su padre ser la vocera de los humanos, por lo que la visten con la túnica de la misericordia y comienza el juicio, que consiste en que los acusados se juzguen a sí mismos. Entonces María les explica que en Marte también hubo un tiempo en el que se mataban entre ellos, mientras vemos imágenes del pasado de los marcianos, pero un sabio detuvo las guerras, explicando el tipo de civilización pacifista que tienen en ese momento. Entonces Avanti jura nunca más usar armas y matar, y todos los europeos depositan sus armas en el piso, aunque David no parece muy convencido de la decisión de Avanti. Luego, el marciano muerto resucita y los humanos son cubiertos con las túnicas de la inocencia,
En ese momento, Avanti reflexiona brevemente sobre la diferencia entre cómo son tratados los condenados en Marte y en la Tierra. Los humanos se quedan en Marte y aprenden sobre la cultura de los marcianos, que nos recuerda a la nórdica, con ropas y danzas que, sin saber mucho de esa cultura, podemos ver que se parece a Midsommar, que es la fiesta que celebra el solsticio de verano. Mientras es testigo de las celebraciones de los marcianos, Avanti vuelve a reflexionar sobre las diferencias y podemos ver a humanos siendo violentos con otros, clubes nocturnos, burdeles y casinos. Por alguna razón, Avanti interpreta que esa conexión que siente con la cultura marciana se traduce en que está enamorado de María y se le declara, por lo que María lo lleva al árbol del anhelo y le dice que si duerme una siesta y sueña con ella, entonces será suya. Por supuesto, Avanti sueña con ella y María cumple su promesa. Mientras tanto, en la Tierra, el profesor Planetarios lee un diario que confirma la muerte de Avanti y su tripulación, y Corona recuerda a su prometido, el Dr. Kraft. En Marte, Kraft le pide ayuda a los marcianos para enviar un mensaje a Corona, por lo que todas las noches generan explosiones en 7 templos para formar la constelación de Corona, que es una constelación que se puede ver en el hemisferio norte. Y de esa manera, Corona y el profesor Planetarios descubren que están vivos. Luego, Kraft decide volver a la Tierra. Todos están de acuerdo, menos David, que descubrió su lugar en el mundo, aunque sea en Marte, y Avanti, que se quiere quedar con María. Pero esta le dice que se quiere ir con él a la Tierra, y le pide permiso a su padre. El líder primero se niega, pero enseguida le da permiso y le dice que él también está listo para hacer un largo viaje, refiriéndose a la muerte. Los marcianos se reúnen para despedir al líder y este se va a la isla de los muertos a reencontrarse, como él dice, con la madre de María. Finalmente, frente a una multitud de marcianos, Avanti y María se embarcan en el Excelsior para volver a la Tierra junto al resto de la tripulación. Como vimos, la historia del explorador que descubre nuevos mundos está inspirada en los viajes de Colón, pero la relación de Avanti con María parece estar inspirada en la historia que popularmente se conoce de Pocahontas. Mientras tanto, en la Tierra, convencido de que su hijo está muerto, el padre empieza a sentirse mal por la culpa que le causa haber instalado en él la idea de hacer el viaje. Sin embargo, el pesado profesor Dubius se regocija delante de él de que los medios cataloguen el viaje de Avanti como un fraude. Obviamente, eso altera a Planetarios y a Corona y ella le pide que se vaya. Sin saber que el Excelsior ya entró en la órbita terrestre y es avistado en Madagascar, el profesor Planetarios decide ponerle fin a su vida tomando un veneno. Pero Corona lo descubre y lo detiene a tiempo. Justo en ese preciso momento, por la ventana de la casa se puede ver que están repartiendo octavillas con la noticia del regreso del Excelsior. Enseguida, el profesor Dubius entra a la casa de Planetarios diciendo que él siempre había confiado en Avanti, pero Corona le dice que no es cierto y lo vuelve a echar. De repente, se desata una tormenta que pone en peligro el aterrizaje del Excelsior. Todos se preocupan, pero David, que al final parece haber decidido no quedarse en Marte, dice que mientras María esté con ellos, nada malo puede pasarles, indicando que logró su redención y abrazó la fe. Mientras tanto, el Dr. Dubius, que había ido a la cima de la colina a maldecir a Avanti, es alcanzado por un rayo y se cae por la cornisa y muere. Finalmente sale el sol y el Excelsior logra aterrizar sin problemas, y el profesor Kraft se reúne con Corona y Avanti le presenta a su prometida María a su padre. Y así termina la película. Claramente, la película tiene un mensaje pacifista ya que se estrenó en febrero de 1918, cuando la Primera Guerra Mundial todavía no había terminado, y a un mes de la mayor ofensiva alemana sobre Francia. Por supuesto que Michaelis y Olsen no tenían por qué saber los planes secretos de Erich Ludendorff cuando escribieron la película, pero solo para contextualizar, un mes antes del estreno, Alemania había rechazado la propuesta del presidente estadounidense Woodrow Wilson para iniciar las negociaciones de paz, y el Tratado de Brest-Litovsk, que puso fin a la guerra para Rusia, ocurrió solo 9 días después, lo que liberó el Frente Oriental y los alemanes dieron inicio a la ofensiva de primavera, donde murieron casi 500.000 de soldados en el transcurso de 15 días. La película aborda el tema desde una postura progresista entendida desde la perspectiva de ese tiempo.
Avanti, que por supuesto significa adelante en italiano, es un hombre joven, fornido, valiente, determinado, aventurero, con ansias de descubrimiento, y obviamente representa el avance, el progreso. Que el viaje sea por primera vez a Marte y no a la Luna, y en un aparato volador que estaba a la vanguardia de la tecnología, además de conferirle un carácter realista y en términos de marketing prometer espectacularidad, también supone un progreso con respecto a sus predecesores, tanto literarios como cinematográficos. Por otro lado, el profesor Dubius representa a los conservadores o retrógrados. No cabe duda de que el profesor Dubius es un personaje detestable, pero por supuesto, la muerte es un castigo desproporcionado. A lo sumo, solo merecía ser ridiculizado un rato, pero en realidad tenía que morir para que se pueda terminar de transmitir la idea, ya que su muerte representa la destrucción de las barreras que retrasan el progreso. Como vimos en el video de Metrópolis, las monarquías estaban en decadencia y el siglo XX empezó con una ola de revoluciones con el objetivo de instalar nuevos tipos de gobierno. Y esta película parece sugerir el modelo a seguir para alcanzar una sociedad como la de los marcianos, pacifista, vegetariana, abstemia, con un sistema de justicia basado en el arrepentimiento, pero también propone la aristocracia o la sofocracia como gobierno posible, es decir, que el poder recaiga en los sabios. La película no es muy conocida y puede que no haya sido la inspiración para las obras de ciencia ficción del siglo XX, ya que se creía perdida y recién se encontró una copia en 2006. Sin embargo, nos sirve para ver cómo a lo largo de la historia el arte y la ciencia crean un círculo virtuoso que allana el camino hacia el futuro. Porque el progreso requiere científicos con alma de artista con mucha imaginación que desafíen el statu quo, para que se produzcan los saltos tecnológicos. Y también requiere artistas con alma de científico, que creen obras que alimenten la imaginación e inspiren a las futuras generaciones a seguir girando la rueda del progreso. Si el video te gustó, te pido que te suscribas, le des like, compartas y comentes. Y acá te dejo otros análisis de películas de mi canal.